Lo que Dios está hecho es de fidelidad. Y dice la palabra que aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Así quiera Dios ser infiel, no lo puede ser, porque Él está hecho de fidelidad. Y esta canción que acabamos de cantar y de adorar está proclamando la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Y estos 3 meses y estos 2 días de este mes, Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Cada mañana nos ha renovado el contrato de vida. Cada vez que usted se despierta, abre sus ojos, mira hacia la ventana, corre la cortina para mirar qué tipo de ropa se va a poner ese día, si una ropa para verano o para mucho frío. Ahí está la fidelidad de Dios. Dios le renovó su contrato de vida. Y usted está aquí en esta noche es porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. ¿Cuántos de los que hay conmigo en esta noche creemos y estamos seguros de que Dios ha sido fiel? Dios ha sido fiel. Y en contraprestación a esa fidelidad, esta es una iglesia que no obliga a ofrendar y a diezmar. Gracias, doña Marta. Es una iglesia que enseña a hacerlo. Y yo quiero invitarle que tome su ofrenda y tome su diezmo. Y esta es una manera. ¿Por qué ofrendamos y por qué diezmamos? Lo hacemos por gratitud, por lo que Dios nos dio. Y lo hacemos por fe, por lo que Dios nos va a dar. Y esto requiere fe en nuestro corazón, porque de la manera en que las puertas de este lugar se mantienen abiertas es a través de sus ofrendas y sus diezmos. Usted se convierte en la extensión de las manos de Dios. Alguien de manera como en burla decía que no ha visto ningún pastor el lunes consignando sus diezmos al cielo. Y eso es cierto. Pero sí vemos pastores consignando diezmos de la plata del diezmo para pagar la renta del local, para pagar los servicios, para comprar el papel higiénico, para pagar, porque la iglesia no manufactura. Esa es de la manera en que la iglesia se sostiene. No hay otra forma de sostener la iglesia. Dios la sostiene a través de sus diezmos y de sus ofrendas. Pero la Biblia dice lo siguiente, escúcheme, cuando usted vaya a ofrendar y a diezmar, la Biblia dice: de no con tristeza, ni de con necesidad, solamente de con alegría. Porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Pero hay una promesa, dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Así que tome en esta noche su ofrenda y tome su diezmo. Y si usted lo va a dar con tristeza, entonces no lo haga. Pero si usted lo va a dar con alegría, va a traer una bendición muy grande sobre su vida. No le estoy diciendo que si usted no ofrenda a Dios, Dios lo maldice, porque Dios no es un Dios que maldiga, es un Dios que bendice. Escúcheme, yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero tampoco creo en el evangelio de la pobreza. Creo en el evangelio de la provisión. Y el Dios de la Biblia es un Dios, no es pobre, es un Dios proveedor. Así que tome su ofrenda y su diezmo en esta noche y va a orar y va a decir: Señor, gracias, porque esto que traigo, este dinero, mucho o poco, Señor, es una semilla. Y lo pongo a tus pies, porque de lo recibido de tu mano yo te doy. Y doy gracias porque cuando llego, las puertas de este lugar están abiertas. Y quiero ser parte de tu empresa aquí en la tierra, que es la iglesia. Y quiero tener activos en esta empresa que es tu iglesia, Señor. Y quiero saber que cuando diezmo y ofrendo, te estoy dando derecho legal para que toques mi economía y mis finanzas, para que abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde. Tu palabra dice que tú reprendes por mí la escasez, tú reprendes por nosotros la deuda, la miseria, el empeño, el gota a gota, Señor. Señor, y oramos para que bendigas financieramente cada hogar, cada familia, cada casa. Señor, y gracias por milagros financieros,
porque puertas se abrirán. Tú nos conectarás con gente clave y con influencia. Tú nos darás la habilidad de hacer la riqueza, Señor Jesús. Tú nos darás la habilidad de administrar, no de derrochar, sino de administrar lo que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro servidor va a pasar y usted va a depositar su ofrenda y su diezmo, y mientras usted lo hace va a decir: Señor, gracias. Gracias porque entre la siembra y la cosecha hay un tiempo, pero nunca se cosecha igual de lo que se sembró, sino que la cosecha siempre es muy grande. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por bendecir cada familia, cada emprendimiento, cada negocio, cada empresario, Señor. Gracias por bendecir la economía de cada casa, de cada familia, Señor, que ayudan a sostener esta obra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dese la vueltica, por favor, y bendiga a la persona que está a su lado, ¿sí? Si tiene una silla vacía, mire hacia atrás, mire hacia adelante, bendiga a la persona. Eso es bueno. A veces llegamos a la iglesia con una cara de haber chupado limón, pero el Cristo que yo predico no está en la cruz, no está en la tumba. El Cristo que yo predico está resucitado. Amén. Y a veces yo veo desde aquí unas caras que tienen un Cristo que todavía está en la tumba. Quiero invitar a mi esposa en esta noche. Mi amada esposa, ella está muy linda, como siempre, y ella nos va a compartir la palabra del Señor en este tiempo. Amén. Y vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Recuerden que la pastora está en quimios, viene la cuarta quimio, no hay disponibilidad del medicamento en el momento, o sea que yo le pido que ore para que con este tema de la salud en Colombia podamos salir adelante. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de la pastora. Gracias, Señor Jesús, por la palabra que has puesto en su corazón para compartir con nosotros, Señor. Gracias porque creemos en tu fidelidad en todo tiempo y en todo momento. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, y en esta noche quiero invitarlos a que miremos el Salmo 34, el versículo 4. Y de ese versículo he sacado digámoslo así, el título de la prédica de esta noche. Y el versículo dice lo siguiente: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Repítalo conmigo, por favor, porque es un versículo para mí. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Libre de temor. El salmista declara que cuando él fue en oración, fue libre de sus temores. ¿Y cuántos temores tenemos nosotros? ¿Sabía usted que aún Proverbios 29:25 declara que el temor al hombre pondrá el lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado? El temor no es solo una atadura tremenda, sino que también nos hace actuar de una manera loca, y algunos decían que también los hacía actuar de una manera estúpida. Porque el temor no me quiere dejar a mí enfrentar a las realidades que tengo que enfrentar. La mayoría de los temores que enfrentamos a diario no se basan en hechos, los generan muchas veces nuestros sentimientos. Diga conmigo, muchos de mis temores no son un hecho, son guiados por mis sentimientos. Muchos de los temores que nosotros tenemos son cosas, digámoslo así, en un 90% que ni siquiera han llegado, ni hemos vivido. El temor al futuro, ¿y qué voy a hacer? Entonces la mayoría de los temores que enfrentamos a diario no se basan en hechos, los generan nuestros sentimientos. Por ejemplo, ¿será que sí voy a poder estudiar? ¿Y qué tal que me echen del trabajo? ¿Y será que sí voy a poder levantar a mis hijos si a veces ni siquiera están en embarazo? Todavía no han tenido el hijo y ya están teniendo temor al futuro. ¿Será que si hago tal y tal cosa, sí me sale? Muchas de las situaciones o muchos de los temores que vivimos todavía no existen.
El 60% de nuestros temores son completamente infundados, nunca ocurren. Escuche la estadística, el 60% de los temores nunca ocurren. El 20% miedo, pero es que tal se accidentó, ay, qué miedo, pero es que a tal le quitaron o se quedó sin trabajo en el pasado ya no existe. ¿Por qué vamos a tener temor del pasado si ya no existe? Entonces el 20% de nuestros temores está enfocado en el pasado. Recordemos lo que dice el salmista en el Salmo 34:4: busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. El 10% de nuestros temores se basan en cosas que dice aquí que no entiendo esa palabra, tan ínfimas que no provocan una diferencia apreciable en nuestra vida. El otro 10% restante, solo en un 4 o 5%, se pueden considerar justificables. La mayoría de los temores los generan nuestros sentimientos. Así que, ¿cómo están nuestros sentimientos? ¿Cómo están nuestras emociones? Porque la mayoría de los temores no existen. Y estas estadísticas muestran que todo el tiempo y energía dedicado al temor son un desperdicio y son contraproducentes el 95% del tiempo. Diga, muchos de mis temores no existen. No voy a temer porque voy a ir a Dios y Él me va a librar de todos mis temores. Muchos de los temores que sentimos se encuentran en 4 categorías, pero antes de hablar de eso quiero contarles que lo más importante es que usted tiene la elección. Diga, yo tengo la elección. ¿Y cuál es la elección? De alimentar sus temores o dejarlos morir de hambre. Yo quiero dejar morir de hambre mis temores. Los voy a dejar morir de hambre porque el 60% de ellos no existen. Entonces yo tomo la decisión de alimentar mis temores o dejarlos morir de hambre. El temor y la fe están con cada uno de nosotros. En cada minuto de nuestra vida tenemos la elección: o confío, o tengo fe, o avanzo, o me lleno de miedo y me lleno de temor. Y muchos de los temores que sentimos de estar con Dios se encuentran en 4 categorías. El temor a la provisión. ¿Será que sí tendré? ¿Será que pierdo el empleo? ¿Será que sí podemos mantenernos? ¿Será que sí va a llegar el dinero? ¿Será que sí voy a tener que comer? Ese es uno de los primeros. ¿Será que si mi esposo se muere tendré lo necesario para vivir? ¿Será? El miedo a no tener cómo sostenerme. Y todos lo vivimos, ¿cierto? A la provisión. No, es que tengo que trabajar más porque necesito proveer. El segundo, digámoslo así, el segundo en esta escala que hay aquí de categorías es el placer. Bueno, ¿y será que si busco a Dios, me entrego a Dios, voy a ser feliz? Si entrego mi vida a Dios, podría hacer las cosas que me gustan, mis amores, hasta más. Hasta más, porque Dios no es un Dios amargado. Dios quiere que seamos felices. Como un tercero tenemos la protección. ¿Estaremos seguros y mis seres queridos estarán seguros? Si yo busco a Dios, ¿voy a estar seguro? ¿O somos de aquellos que pensamos todo el tiempo que sale un ser querido a trabajar o se va de la casa? Ay, que no lo vayan a robar. Ay, que se vaya con cuidado, que no se vaya a tropezar, que no se vaya a caer. Tantas cosas. Y ese miedo a no tener la protección. Y un cuarto es las relaciones personales. ¿Será que si yo me entrego a Dios, busco a Dios, serán satisfechas mis necesidades de relaciones personales? ¿Será que sí voy a poder tener un novio? Claro que sí, pero búsquelo cristiano y que tema a Dios. ¿Será que sí voy a poder tener un esposo?
¿Será que mis amigos me van a dejar? Algunos lo van a dejar, claro, yo no le voy a mentir, pero con usted van a quedar los más fieles, los más leales, los verdaderos. Pero sí vamos a tener buenos amigos y buenas relaciones. ¿Será que mi familia me va a dejar? ¿Pero por qué lo va a dejar? Algunos sí los ha dejado la familia, pero la palabra declara que el Señor nos recoge, que el Señor es poderoso para estar con nosotros y antes otros familiares nos van a buscar. Entonces todo se convierte como en temores, pero en la Biblia encontramos hombres y mujeres que tuvieron que enfrentar muchos temores. Y uno de ellos fue Abraham, aunque no voy a hablar mucho de él. ¿Sabe usted que Abraham fue llamado por Dios a que corriera el riesgo de confiar en un Dios que él no podía ver? Pero ¿cómo voy a confiar en un Dios que no puedo ver? Y a Abraham le tocó muy duro, porque Abraham creció en un ambiente pagano, donde no había nada que lo inspirara a buscar a Dios o alimentar su fe. No tenía una Biblia, no había música de adoración como la que nosotros ahora tenemos, no tenía ningún dispositivo para él ir y buscar y retroalimentarse. A él le tocó muy duro. No había una iglesia, no había una comunidad cristiana y un Dios invisible le habla. Un Dios desconocido habló con Abraham y Abraham tuvo que considerar el costo de obedecer a Dios, y esto trajo mucho temor y tenía que considerar las 4 categorías anteriores. Pero ¿cómo se van a satisfacer mis necesidades familiares? Decía, si yo escucho a Dios, sigo a Dios, ¿quién me va a proveer? Si yo sigo a Dios, ¿cómo voy a ser feliz? Hablaba del placer. ¿Y cómo estaré a salvo? ¿Cómo obtendré protección? ¿Y qué de mi esposa? ¿De mi familia? ¿Cómo es que voy a dejar a mis padres? ¿Qué de mis relaciones personales? Y quiero invitarlo a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. El Señor llama a Abraham. En ese momento era Abraham. Y a Abraham le toca tomar una decisión muy difícil y tenía mucho miedo. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, declara la palabra de Dios, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, declara la palabra de Dios. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. El Señor le habla a Abraham. Me imagino que el Señor empezó a mirar la tierra y en ese tiempo había mucho paganismo, igual que hoy en día, no había adoración a Dios, pero Dios encontró en Abraham alguien diferente. Alguien diferente. El nombre de Abraham tiene un significado muy grande porque digámoslo así, el nombre de él significa alguien que no va a tener hijos. Y por eso Dios le tiene que cambiar el nombre a Abraham. Pero el Señor le hace una propuesta a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Escuche, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Wow. Pero si alguien viene y me hace una promesa de esas, pero no lo conozco, no lo veo, solo escuché su voz, vienen muchos temores, porque el deseo más grande de Abraham era tener familia, tener un hijo, tener descendencia. Ese era el deseo más grande, pero no podía. Pero lo que Dios le está diciendo es, si usted me obedece, lo voy a bendecir, y si usted me obedece, voy a hacer de usted una nación grande, lo voy a bendecir, lo voy a engrandecer, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice que Abraham, como Jehová le dijo, dice que él se fue, como el Señor le había dicho, pero ya no era un joven de 20 años,
que podía decir, venga el mundo que me lo voy a comer, voy a vivir lo que sea. No, era un hombre ya muy maduro, tenía que tomar una decisión. Y vino miedo, vino temor. Las 4 categorías de las que hablábamos ahora. Pero ¿cómo me voy a sostener? Pero ¿cómo voy a ser feliz? Pero ¿cuál va a ser la protección? Pero mi familia, ¿cómo va a ser? Vinieron esos temores a la vida de Abraham. Pero Abraham toma una decisión y él se arriesgó. Abraham lo arriesgó todo, se fue y escogió la amistad con Dios por encima de todas las relaciones humanas, por encima de cualquier atadura terrenal y por encima de cualquier seguridad. Él le creyó a Dios. Dejó morir de hambre el miedo, creyéndole a Dios, teniendo fe. Y por eso quiero que por favor miremos Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y todavía no se había escrito Hebreos 11, 6, pero Abraham lo tenía muy en su mente y en su corazón. Y Abraham fue llamado el padre de la fe, porque Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Creyó en el Dios de los imposibles, porque era imposible que un hombre a los 75 años con una mujer estéril pudiera tener un hijo. Pero él creyó. Él creyó. Él tuvo fe para dejar la comodidad de su casa, dejar la comodidad de su tierra, dejarlo todo y creerle a Dios por algo diferente. Y por eso dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Él creyó. Y quiero invitarlo también allí a Génesis capítulo 12, versículo 4. Ese fue el que ya leímos ahora, no, perdón. Entonces es Génesis 15, 1. ¿Qué pasa en Génesis 15, 1? Abraham toma la decisión de irse, pero resulta que su primo Lot se va con él. Y llega un momento donde su sobrino, yo dije primo y es sobrino, su sobrino toma la decisión de separarse de Abraham y se va para Sodoma. Pero resulta que en un momento vienen los enemigos de Sodoma a tomar esta ciudad, y usted lo puede leer allí en Génesis capítulo 15. Varios reyes vienen a tomar la ciudad de Sodoma y se llevan al sobrino de Abraham secuestrado. Y Abraham toma la decisión de ir a liberarlo. Y wow, lo libera, lo pudo liberar de aquel lugar. Pero en el Génesis 15:1 el Señor le da una promesa a Abraham. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. ¿Cómo le dice? No temas. Hoy nos dice el Señor, no temas. Le dice, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué bonita esa promesa. Y aunque el Señor le hace demandas a Abraham, Él también viene con promesas que vienen a quitar todo temor. ¿Cuál es su temor más grande? Hoy hay una promesa. Y la promesa que el Señor le da aquí a Abraham es, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Creer vale la pena. Tener fe vale la pena. Y a los que tienen fe y a los que confiamos en el Señor, Él promete ser nuestro escudo y Él promete darnos un galardón sobremanera grande. Después de haber liberado a su sobrino Lot, de haber sido secuestrado, viene esta promesa para Abraham. Y es una promesa que también podemos tomar para cada uno de nosotros. Y aquí, ¿qué está haciendo Dios con esta promesa? Le está dando su protección, su provisión. Dice, si me tienes a mí, tienes todo lo que necesitas. Entonces confía en mí. Diga, si tengo a Dios, tengo todo lo que necesito, voy a confiar en Él. Pero repítalo como creyéndolo. Si tengo a Dios, tengo todo lo que necesito, entonces voy a confiar en Él. La pregunta es ¿cómo ser libre del temor? La respuesta es buscando a Dios.
La respuesta es teniendo fe en el carácter y las promesas de Dios. Pero ¿cuál es el carácter de Dios? No lo conozco. ¿Sabe que la Biblia describe el carácter de Dios como un Dios amoroso, justo, santo, misericordioso, fiel, verdadero, paciente, como un Dios que nunca cambia? Es omnipotente, o sea que es todo poder, es omnisciente, o sea que todo lo sabe, pero es un Dios eterno, nunca se acaba, nunca desaparece, siempre está ahí. Ese es el carácter de Dios. Pero ¿cuáles son las características de nuestro Dios? Nosotros tenemos a un Dios que es moralmente perfecto y siempre hace lo correcto. Seguimos a un Dios que hace lo correcto. Tenemos a un Dios que es fiel a su palabra, cumpliendo cada una de las promesas. La palabra de Dios declara que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que podemos confiar fielmente en Él. Tenemos a un Dios que su cuidado es constante y nunca abandona a sus fieles. Mi Dios nunca me abandona, entonces puedo estar libre del temor. Tenemos a un Dios que es amor y desea rescatar y restaurar a su creación. Muchos nos han vendido, nos han hablado de un Dios que todo el tiempo es juicio, es miedo, es terror. Nuestro Dios se caracteriza por ser un Dios amoroso, porque de tal manera amó Dios a quien a cada uno de nosotros. Nuestro Dios es poderoso. ¿Sabe usted que cuando buscamos a Dios Él responde? Y le voy a hablar que cuán tanto miedo que tenemos a no ser provistos, pero la palabra de Dios declara en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuánto miedo nos da de seguir a Dios, porque ay no, se amargó la vida, ay qué pesar, no va a ser feliz, no va a tener placer. Pero la palabra declara en el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. No tenemos un Dios amargado, tenemos un Dios que es feliz, un Dios que imparte gozo. El que le dice a usted que por ser cristiano es amargado, no sabe de lo que está hablando, porque no ha disfrutado de la presencia de Dios. Tenemos un Dios que nos protege, y el Salmo 91 versículo 1 al 6 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré, porque él me librará ¿de qué? Del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Dice: escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Dios promete proveer, Dios promete traer felicidad, pero Dios promete traer protección. ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a tener miedo? Pero también el mejores relaciones personales. Primera de Juan 1:3 dice: los que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros o con nosotros, dice allí. Y nuestra comunión verdaderamente es con el arreglar nuestras relaciones, porque cuando estamos hablando muy duro, el Espíritu Santo empieza a decir: ojo, airaos pero no pequéis. Entonces voy a hablar de una manera amable a otros, voy a tener buenas relaciones. ¿Sabe usted que cualquiera que sean nuestros temores en la vida, Dios ha prometido proveer para mí, compartir de su placer conmigo, protegerme y darme su continua presencia? Sabemos que las promesas de Dios compensan cualquier riesgo o cualquier
peligro que nosotros tenemos. Así que lo invito a que se ponga de pie en esta noche y vamos a mirar el Salmo 34:4. El salmista tomó una decisión y el salmista, en el momento que tenía más miedo, se fue a orar y él tomó la decisión de buscar a Dios. Y hoy los invito a que ante cualquier temor, yo no sé cuál situación usted está viviendo de miedo, cualquier miedo, lo vamos a dejar morir de hambre. Y dice el salmista: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Lo invito allí a que cerremos nuestros ojos. Yo no sé cuál es su temor. Señor, hoy no tengo, mañana no tengo. Si mi temor es por provisión, si mi temor es por protección, si mi temor es porque mis relaciones interpersonales están mal, o si mi temor es porque no estoy siendo feliz, me he vuelto una persona amargada. Padre, hoy en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia y hoy acudimos a ti, Señor, porque tu palabra declara que busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Y hoy venimos a traer todo temor a la muerte, todo temor a la enfermedad, todo temor al hambre, todo temor a no tener, todo temor a la destrucción, todo temor al mañana, al futuro, Señor, todo temor a no poder, Señor. Hoy todo miedo lo rendimos delante de tu presencia, Señor, porque tú prometes estar con nosotros hoy. Tú prometes, Señor, como le prometiste a Abraham, Señor, donde le dijiste: no temas, tú eres nuestro escudo y nuestro galardón será sobremanera grande. Hoy entregamos a ti todo miedo, toda angustia, Señor, y declaramos que tu paz viene a tomar nuestras vidas, y declaramos que en el día que tememos, en ti confiamos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús entregamos cada una de nuestras vidas y declaramos tu gracia, tu favor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo invito a que levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Levante sus manos y adore. Adore al Dios que nunca miente, aunque es un Dios invisible, pero no miente. Sus promesas son reales, y si Él le ha dado a usted una promesa, crea en esa promesa, porque Él no miente. Él no miente, Él es poderoso. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios real. Sin igual, digno de alabar, digno de
gracias porque aunque no te vemos, eres real. Porque aunque no te vemos, nos restauras. Y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. Soy sagrado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. Soy exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. Soy exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. Soy exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. Soy exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. Amén, iglesia. Dios les bendiga. Nos vemos el mañana, mujeres. Tenemos nuestro tiempo de oración de 6 a 7 de la noche. Así que estamos invitando a todas las mujeres. Es un tiempo para orar por nuestras peticiones, por nuestros hijos, por nuestra familia, por todo aquello que nos causa miedo. Entonces venimos a orar, así que cordialmente invitadas. Y también el domingo a las 10 de la mañana nos vemos en este lugar, pero antes el sábado los muchachos tienen sus clanes y también el mismo sábado a las 5 de la mañana se está reuniendo un grupo de varones a orar en este lugar. Iglesia, Dios les bendiga, no se vayan sin despedirse, por favor.